Hola, buenos días, comunidad Shriners, bienvenidos a este espacio donde vamos el día de hoy a hablar de deformidades de la mano. Yo soy la doctora Lourdes Velázquez, soy ortopedista y cirujana de mano del hospital y en las deformidades de la mano que vamos a hablar el día de hoy van a ser de sindactilia y polidactilia. Bueno, ¿qué es la sindactilia y qué es la polidactilia? Son alteraciones y son deformidades a nivel de los deditos. La sindactilia habla acerca de la fusión o la unión de uno o más dedos de la mano. También puede estar asociada en pie, pero ahorita vamos a hablar únicamente de las deformidades de la mano. Y cuando tenemos la fusión de uno o más deditos de la mano, pues en algunas ocasiones es necesario separarlas. La polidactilia, en su contraparte, es cuando tenemos más allá de los deditos, de los 5 dedos de la mano, tenemos algún dedo extra, alguna duplicación de alguna de las partes del dedito, y en este caso generalmente afecta la movilidad de la mano, las situaciones para agarrarlo y tenemos que quitarlo. A las sindactilias las dividimos en simples y complejas. Las simples es cuando nada más tenemos la piel o tejidos blandos que los unen. Y cuando hablamos de sindactilias complejas, quiere decir que también están fusionados los huesitos de manera interna. Hay que evaluar muy bien el caso de cada paciente para ver si es posible hacer una separación y poder tener la función adecuada en cada uno de los dedos que dividamos. A veces las sindactilias no son completas, se llaman sindactilias incompletas cuando el pliegue de la unión o de la fusión no abarca hasta la uña, y se llaman sindactilias completas cuando llegan hasta la uña. En la polidactilia tenemos la división de, bueno, si es duplicación del pulgar o duplicación de los dedos largos, que llamamos dedos largos al índice, al medio, al anular o al meñique. Si tenemos alguna duplicación de los dedos largos, también tenemos que evaluar cuál es el dedito que se va a quitar para dejar una buena y adecuada función en la manita. El por qué se produce la sindactilia o la polidactilia es por procesos embriológicos. Cuando se empieza a formar la mano, cuando el bebé es todavía un embrión, empieza la formación de la mano más o menos a la semana 4, al día 55 más o menos, y empieza la formación de los deditos, y por alguna sobreexpresión o por alguna falta de expresión de alguno de los genes que nos controlan la formación de los deditos, aparecen uno duplicado o aparece la fusión de algunos otros, que es la variación que puede pasar con cualquiera de las manitas. Algunos también están asociados a síndromes, es decir, a algunas otras alteraciones que podemos encontrar a nivel de corazón, a nivel de cabecita, a nivel de riñones, y esto se tienen que estudiar pues una vez que el bebé nace. Los llamamos que son de origen multifactorial, es decir, no sabemos por qué pasa esta sobreexpresión o esta expresión de menos genes. No sabemos por qué es, no sabemos si es por la alimentación, por la zona en la que viven, por alteraciones genéticas que traen los papás, no lo sabemos por qué es, sabemos que es una cuestión que pues ni siquiera podemos detectar en un inicio, y por lo tanto no sabemos la causa y no podemos tratar la causa antes de que suceda. Se puede detectar en algunos casos durante los ultrasonidos, ultrasonidos obstétricos, y algunos casos podemos detectarlos cuando son duplicaciones. Cuando son duplicaciones de un dedito, hacemos el ultrasonido obstétrico y se ve que la mano tiene más de 5 dedos, y entonces, bueno, sabemos que el bebé va a venir con una polidactilia, y en el caso de las sindactilias es muy difícil detectar que vienen los deditos fusionados. ¿Cuál es la mejor edad para tratar a las sindactilias y a las polidactilias? Procuramos tratar a los niños desde los 6 meses y terminar su tratamiento hasta los 4 años. Esto es porque antes de los 6 meses sus estructuras son muy pequeñas y muy delicadas, entonces generalmente nos esperamos a pasar estos 6 meses para poder manipular las estructuras con mayor seguridad, y tratamos de que el tratamiento termine antes de los 4 años para que los niños puedan entrar a una edad escolar con su mano que ya no necesite ninguna cirugía y con sus manos completas, funcionales, y sobre todo también que no vayamos a tener esta cuestión de pérdida de estética. En el tratamiento de las sindactilias, nuevamente tenemos que valorar al niño, tenemos que valorar si está unido el hueso, si nada más tenemos tejido blando, y hacer una serie de setas, que así les llamamos, al tipo de incisiones, al tipo de heridas que tenemos que hacer para separar a los deditos. Estos deditos generalmente necesitamos tomar injerto, necesitamos tomar otro pedacito de piel de alguna zona, tratamos de que sea de la muñeca. En algunas ocasiones tenemos que irnos a cubrir un área muy grande y tenemos que usar injerto de piel, un pedacito de piel a nivel de la ingle,
para cubrir todos los deditos. El área que tienen los deditos pegados no es la misma que la suma de los dos deditos separados, entonces siempre tenemos que usar injerto para cubrir adecuadamente los deditos y que no quede alguna descobertura de la piel. En el término de la polidactilia, pues es un poquito más sencilla, hay que quitar las estructuras que están duplicadas, pero tenemos que tener cuidado en dejar las estructuras que no están duplicadas y pasárselas al dedito que se va a quedar para que tenga una función adecuada, que esté bien alineado y que no tengamos nada de pérdida de la función. Nos apoyamos muchísimo de la terapia ocupacional, sobre todo en los casos de sindactilia. En los casos de sindactilia, los deditos han estado acostumbrados a trabajar en conjunto, entonces tenemos que ponerles terapia para que empiecen a separar sus deditos, que empiecen a tener un control voluntario, que tengan suficiente fuerza cada uno ya que están separados. Y en el caso de la polidactilia, sobre todo si tuvimos que cambiar elementos del dedo que quitamos al dedito que se queda, tenemos que estimular al paciente a que me utilice bien estas nuevas estructuras y podamos generar una buena función, tengamos una buena prensión, suficiente fuerza, movilidad y que me pueda usar su mano al 100%. En el Hospital Shriners siempre estamos en contacto con los médicos, con las chicas de terapia ocupacional, con las terapistas y hacemos la terapia que sea enfocada para los niños, que sea divertida, que sea una terapia que no sea aburrida para ellos, para que lo puedan hacer, para que entonces tengamos una rehabilitación muy pronta, muy buena y de buena calidad. En el Hospital Shriners en 2021 operamos un total de pacientes de 58 en casos de sindactilia y 36 pacientes en el caso de polidactilia, únicamente en el año 2021. Podemos tratar a los niños después de los 4 años, podemos tratar a los niños en el Hospital Shriners hasta antes de que cumplan los 18 años. No hay ningún problema en tratar de separar o los deditos o tratar la polidactilia, podemos hacerlo en adolescentes. Sin embargo, a veces los resultados funcionales o estéticos no son tan buenos como en los niños de 4 años. En los niños menores de 4 años la cicatrización es muy buena, los deditos todavía no son tan grandes, entonces no empiezan a tener deformidades. Ya cuando se empiezan a acercar a la edad esqueléticamente madura hablando, puede ser que haya alguna deformidad en los deditos, ya que no todos los dedos tienen el mismo tamaño. Entonces el dedo más pequeño siempre va a terminar deformando el dedo más largo, y si esto lo permitimos que llegue a una edad esqueléticamente madura, bueno, pues si hacemos la separación de los deditos, generalmente uno queda con deformidad, que es el dedo más largo. En los casos de polidactilia no generan tantas deformidades porque pues, siguen creciendo los dedos separados, siguen creciendo un poco duplicados, y la cirugía la podemos realizar aún siendo adolescentes con resultados bastante buenos. Algunas sindactilias se asocian a algunos tipos de síndromes, principalmente a síndrome de Poland, que se llaman braquisindactilias, y a síndromes de Apert, que también tenemos algunas alteraciones a nivel de cabecita. La polidactilia no se asocia tanto a algún tipo de síndrome, pero siempre tenemos que descartar que no tengamos duplicación de alguna otra estructura. La sindactilia es más infrecuente, se presenta en 1 o 2 nacimientos cada 3,000 nacimientos, y la polidactilia en 1 en cada 1,000, o sea, es más frecuente la polidactilia. Se presenta más en varones, pero esto si quitamos la asociación a síndrome, si aquí agregamos que además tenemos algún tipo de síndrome, la incidencia aumenta. Una sindactilia o una polidactilia no asociada a ningún otro síndrome es sindactilia de 1 en cada 2,000, 3,000 nacimientos vivos, y la polidactilia 1 o 2 en cada 1,000 nacimientos. Si los padres tuvieron polidactilia, es muy poco frecuente que se asocie y que lo puedan heredar. Las sindactilias es un poco más frecuente, y sobre todo si hay algún tipo de asociación. No es regla, pero sí puede haber una herencia. Por eso decíamos que era multifactorial, ¿no? Puede venir un patrón ya de herencia o puede ser una mutación que llamamos de nueva. Invitamos mucho a los papás que cuando detectemos que su bebé tiene una sindactilia o una polidactilia, lo tratemos
de llevar al médico, tráiganlos al hospital, los evaluamos y podemos empezar el tratamiento muy temprano. Mientras más temprano empecemos, mejor va a ser para el niño. Y mientras más involucrados estén los papás en darle continuidad a su seguimiento, a su tratamiento, llevarlo adecuadamente a las consultas, podemos darle una mano prácticamente normal o muy similar a lo normal antes de que lleguen a la edad escolar. Y cuando llegan a esta edad, los niños ni siquiera se les nota que llegaron a necesitar algún tipo de cirugía. Lo mismo pasa con las polidactilias. A veces no les limitan la función las polidactilias, pero dejamos pasar este tratamiento. Entonces la invitación es que los papás traigan, cuando veamos algún tipo de alteración en las manitas de los niños, que vengan al hospital para poderlos evaluar y ver que efectivamente nada más tenemos una alteración en la manita y no se está asociando a algo más. Los papás están muy involucrados en la terapia ocupacional. La terapia ocupacional nos ayuda muchísimo y mientras más la hagamos en casa, más estemos estimulando a nuestros pacientes, mejores resultados vamos a tener después de una cirugía. Una de las recomendaciones que hacemos mucho a los papás es que atiendan a sus hijos lo antes posible. Tan pronto se detecte un problema, vamos a tener muchísima oportunidad de tratar adecuadamente con una buena temporalidad, en un buen momento a sus hijos. Y mientras más temprano detectemos esto, va a ser mucho mejor para ellos a largo plazo. Por último, me gustaría agradecerles por haber estado en este pequeño video. Espero que hayamos resuelto sus dudas. Si no, por favor, déjenlas en los comentarios para poder resolverlas en algún otro video. Y que no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales. Y por último, pues muchas gracias.